Bendiciones con todos. Tema 104 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis, que está muy interesante. Cuánta enseñanza de la palabra del Señor encontramos aquí para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar que Dios confirma la promesa a Abraham. Y vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6. Pongámosle mucha atención a lo que dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijo y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y él se lo reconoció por justicia. Qué tremenda promesa del Señor. Después de estas cosas, el texto se refiere al rescate de Lot. ¿Se acuerda? Que Lot se dejó llevar por lo que vieron sus ojos y fue a parar fue a parar a Sodoma, donde era un pueblo corrompido. Se encontró en medio de una batalla y entonces fue secuestrado. Al haberse salido de la tierra prometida, Lot se encontró de repente en medio de una guerra. Él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Él había preferido la prosperidad de Sodoma que la bendición de la tierra prometida. Como hemos dicho, tenemos un gran problema nosotros cuando escogemos lo terrenal y desechamos lo celestial, que es eterno. Lot se puso en una situación vulnerable. Estando allí, él y su familia fueron llevados cautivos. Muchas veces terminamos atrapados por las cosas del mundo, por no obedecer la palabra de Dios. Mejor busquemos obedecer la palabra de Dios, que ella tiene grandes promesas para nuestra vida en la tierra y mañana la vida eterna. Ahora, felizmente Abraham salió a su rescate. Ya hablamos de eso en el video anterior, cómo Abraham, con un puñado pequeño de hombres, pero con la fuerza y la fe y la compañía del Señor, logró rescatar a su sobrino y mucho más, mucho más. Pero Lot, en todo esto que es rescatado y que es secuestrado y rescatado, no aprendió la lección, ya que después de ser rescatado, regresó nuevamente a Sodoma. Le gustaba el pecado, le gustaba el deleite temporal. ¿Sí? Ese es un gran problema cuando nos gusta más el deleite temporal que las cosas de Dios. Mejor debe gustarnos las cosas de Dios que los deleites temporales. ¿Por qué? Los deleites temporales son engañosos, son pasajeros. ¿Sí? Regresó a Sodoma, a la maldad. Tal vez creyó que el secuestro había sido un golpe de mala suerte, en lugar de verlo como la consecuencia de salirse de la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, nos exponemos a que nos pase cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Algunos aprenden su lección y regresan bajo la protección divina, pero otros lo atribuyen a la mala suerte y siguen por el mismo camino que los lleva a la destrucción. Qué lamentable decisiones muchas veces que tomamos los seres humanos. ¿Sí? Seguimos insistiendo en esto, póngale mucho asunto.
Busquemos las cosas de arriba, las eternas, no las terrenales, ¿sí? Aquí en la tierra, si confiamos en el Señor, Él se va a encargar de bendecirnos, de proveernos todo lo que necesitemos. Jesús dijo, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así que dejemos que el Señor añada cosas maravillosas a nuestras vidas. Ahora, luego de rescatar a Lot, Abraham hubiera deseado que su sobrino regresara con él. Abraham no tenía hijos propios y seguramente consideraba a Lot como su heredero. Pero fue un golpe duro para Abraham ver que Lot de nuevo regresó a Sodoma y se apartó de ellos. Sin duda, esto había afectado a Abraham. Por eso Dios le dijo lo siguiente. Escuche, el versículo 1 del capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. ¿Sí? Para levantarle el ánimo, Dios le comienza a confirmar el pacto, ¿no? Yo soy un escudo para ti, protección, y tu recompensa será muy grande. Abraham expresó que efectivamente él tenía dudas. ¿Cómo iba a tener un heredero? ¿Cómo podría llegar a poseer la tierra? Ya estaba muy veterano. ¿Sí? ¿Con qué descendencia? El versículo 2 y 3 de Génesis capítulo 15 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijo y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, un esclavo. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Cómo será esto? Se hace pregunta, ¿no? Como humanos reaccionamos a las dudas que tenemos, pero Dios siempre está allí para despejarnos, para enseñarnos, para aclararnos, ¿sí? Para confirmarnos lo que tiene para nuestras vidas cuando le buscamos de todo corazón. Sin descendencia no habría tierra. Por eso Abraham le pregunta al Señor, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijo? En un día Abraham se quedó sin sobrino, sin heredero y sin la posibilidad de ver cumplida la promesa divina. Fue en ese momento en que Dios lo consoló dándole una visión de su plan divino. Y es que Dios no se equivoca jamás. Los planes de Dios son perfectos y eso tenemos que seguirlos. El Señor le dio a Abraham una visión de los planes que tenía para él. Mire lo que es el versículo 4 y 5 de Génesis capítulo 15. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, la palabra del Señor, diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire lo imposible para Dios. ¿Ah? ¿Hay algo imposible? Nada. Siempre es posible con Dios. No tiene hijos y le dice cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia. ¡Wow! Con Dios es todo posible, ¿no es cierto? Dios le reveló a Abraham que su heredero no sería su sobrino ni su siervo, sino que un hijo propio. No solo eso, sino le mostró que su descendencia sería muy numerosa. Le dio una imagen visual para que lo pudiera imaginar y no lo olvidara. ¿Cuál fue la reacción de Abraham luego de recibir la visión y la palabra de Dios? ¿Cuál fue? Dice el versículo 6 de Génesis capítulo 15, y Abraham creyó al Señor, y él se lo reconoció por justicia. Creyó al Señor Abraham.
Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, creer al Señor, creer en las promesas que están en su palabra. Veremos más adelante que Dios le da descendencia a Abraham. Y esa descendencia se hace un pueblo numeroso, forma, como hemos dicho antes, la nación de Israel. Cantidades de reyes nacen de esa descendencia, porque Dios no es hombre para que mienta, Él cumple su palabra. Entonces busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a creerle que Él hará, aún en medio de las circunstancias muy difíciles, muy complicadas, Él hará si creemos en Él. Abraham no pidió más pruebas. Él creyó cuando Dios habló. Él creyó en la visión espiritual y no lo que sus ojos físicos veían. Le creyó a Dios. El apóstol Pablo dice que la fe de Abraham es de la siguiente manera. Leamos Romanos capítulo 4, versículo del 18 al 25. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respetó la promesa de Dios. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué le parece? Tenemos que aprender a creerle a Dios. La fe de Abraham debe servir como ejemplo para nosotros. Dios espera que creamos en Él como Abraham lo hizo. Aunque no hemos visto en persona a Jesucristo, debemos creer en Él para ser salvos. Nuevamente vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 23, que dice: y no solo por Él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó a los muertos, a Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justos por fe. Esta es una verdad espiritual que se transmite a lo largo de toda la Biblia, la palabra de Dios. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí espera que creamos en Él, tal como lo hizo Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 9 dice: si Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire, y la escritura proviniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. La fe nuestra tiene que ser como la fe de Abraham. Tenemos que aprender a creerle al Dios Todopoderoso que Él hará. Interesante que luego que Abraham creyó, todavía hizo una pregunta al Señor. Versículo 8 dice: Él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Si la Biblia dice que Abraham tuvo fe, entonces quiere decir que su pregunta no era una expresión de duda. Más bien era un deseo de confirmar lo que había recibido o de saber más detalles para saber qué debía hacer entonces. Hacer preguntas a Dios no siempre implica duda o falta de fe. Es permitido preguntarle al Señor sobre los detalles de lo que nos pide.
o aún que pedimos confirmación para asegurarnos que Él es quien nos habla. La clave está no dudar de Dios, no dudar de lo que Él promete, porque cuando Él promete, Él cumple, Él hará. Como vamos a ver más adelante de la historia, Dios le da un hijo a Abraham, ¿sí? Y por último, dos, porque vemos en la historia que Sara se apresura, se preocupa, qué sé yo, y le da a su criada para que tenga un hijo con ella. Y así sucede. Veremos esto más adelante, ¿sí? Veremos más adelante, pero hasta aquí, qué tremenda historia, ¿no? La historia de Abraham, donde Dios le confirma el pacto. Dios le confirma que va a tener descendencia. Dios le confirma que esa tierra donde está va a ser de su descendencia. Y es así. Y esa palabra se cumple. Es porque la palabra de Dios es verdadera. Es que por la palabra de Dios es la fuente que alimenta cada día nuestras vidas. Por eso debemos leerla. Por eso debemos dejar que ella haga y transforme nuestras vidas cada día. Ahora usted estará pensando, ¿y ahora qué debo hacer yo que he escuchado esta palabra? El primer paso para que usted pueda afianzar su fe, ¿sí? Abrirse el camino hacia la vida eterna, creyendo en el Señor Jesucristo, es aceptarlo a Él. Es reconocer que Cristo murió, derramó su sangre para salvarle a usted, ¿sí? Y como en cada video nosotros les presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar al Señor Jesucristo. Hágala. Haga esta oración buscando ser un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Muy bien. Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora, para mantenerse en Cristo, venga a meditar todos los días en esta palabra. En la Biblia hay una inmensidad de la palabra de Dios para nuestras vidas. Venga, medite, busque obedecerla, ¿sí? Busque ponerla en práctica. Y una vez que la ponga en práctica, enséñela a otra. Que otros aprendan, cuéntenle lo que usted está aprendiendo de la palabra de Dios. Cántele alabanzas al Señor, porque Él lo merece. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a responder. Usted va a saber la respuesta de Él. Y venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que trae verdad. Tu palabra que trae promesas en medio de las dudas. Tu palabra que cuando la ponemos en práctica transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas, nos hace cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Nos da el gozo sabiendo que ella nos habla de la eternidad contigo, Señor. Sí, por eso alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por esa maravillosa palabra que nos regalas cada día, Señor. Cada día nos bendices con ella. Y oramos por esta palabra que va a ser enviada, Señor, a miles de personas, que sea escuchada, pero también sea puesta en práctica. Que esta palabra, Señor, cumpla su propósito, como ella misma lo dice. Sea más cortante que toda espada de dos filos. Sea como un martillo que quebranta la piedra. Regrese trayendo una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo que tanto lo necesita, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas verdades del Señor. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.